costosos, ni con perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que practican la piedad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu fidelidad y tu misericordia hoy. Queremos suplicar la dirección tuya. Queremos pedir que lo que tu palabra dice, que tu Espíritu Santo es el encargado de enseñarnos y de guiarnos a toda verdad. Que así, Señor, como siempre lo haces, esta mañana nos permitas experimentar tu verdad y nos permitas, Señor, disfrutar de ella, aprender de ella, ser edificados en ella. Te doy gracias por todo lo que haces y por todo lo que eres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, vistiéndonos para la adoración a Dios. Aquí tenemos otro texto, vamos a leerlo todos juntos. La palabra de Dios dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Nos vestimos de acuerdo a la dignidad que representamos. Eso lo hemos aprendido, ¿cierto? Nos vestimos de acuerdo a la dignidad que representamos, pero también nos vestimos de acuerdo al oficio que desempeñamos. Estoy seguro que algunos de ustedes, o muchas de ustedes, hermanas, no se ponen esa ropa que se pusieron esta mañana para hacer los oficios de la cocina, ¿cierto? Para quitarle el tizne a las ollas, ¿cierto que no? No se lo ponen. ¿Por qué? Porque el oficio demanda una clase de vestido especial. Las personas que trabajan en la mecánica, las personas que trabajan en la pintura. En estos días pasé por allá por donde Bernabé y le tomaba el pelo, le tocaba la espalda y le decía: Bernabé, ¿por qué te estás echando el talco encima, el polvo encima? Porque básicamente lo que está haciendo lo va a llenar de polvo, lo va a llenar de talco. Es interesante, así no nos vestimos. El oficio que estamos desempeñando entonces determina la clase de ropa que vamos a usar. Esta mañana venimos a un oficio especial. El oficio es la adoración a Dios. Usted y yo nos vestimos para darle adoración a Dios. Amén. ¿Qué tal si esta mañana entraran por ahí unos hermanos en pantaloneta y pantuflas o chanclas, como decimos allí en la costa, y franelilla por aquí revocada? ¿Qué diríamos nosotros? Se equivocaron de playa, ¿cierto? Iban para la playa y miren dónde entraron. Porque el oficio o lo que vamos a realizar determina la clase de vestimenta que vamos a usar. Pero también determina el lugar a donde vamos y dónde estamos. El lugar determina la clase de vestimenta que utilizamos. La clase de vestimenta. Estuvimos el fin de semana pasado allí en Guayabales y me llama mucho la atención que ellos tienen unas normas para entrar a la piscina. Así que la piscina determina una clase de vestimenta. Pues resulta que uno de nuestros hermanos no llevó pantaloneta, de los que fuimos de aquí, no llevó pantaloneta para meterse a la cancha. Y no estaba jugando bien, porque no tenía la vestimenta adecuada. Fuimos a Pamplona, dijo: me compro mi pantaloneta para poder jugar ahora más tarde. Entonces, otra vez, la vestimenta es acorde a la dignidad, acorde al oficio y acorde al lugar. Este es un lugar santo. ¿Por qué es un lugar santo? Porque es un lugar apartado por Dios para su adoración. Eso es lo que significa el término santo, ¿correcto? El templo entonces es el lugar donde Dios reúne la iglesia para adorarle. Pero es interesante que aquí no adoramos dioses falsos, en el sentido de que aquí no se va a ejecutar sacrificios a Moloch, aquí no se va a hacer orgías como se le hacía a los dioses paganos de la antigüedad,
Aquí no vamos a armar un carnaval. Aquí se hace la adoración acorde a lo que el Dios verdadero determina. Entonces, hay vestidos para fiestas, ya hemos aprendido esto. Hay vestidos para la guerra, estuvimos estudiando hace 15 días. Hay una vestimenta especial que Dios nos ha dado para la guerra espiritual que el creyente afronta diariamente, comenzando con el Señor Jesús, que es parte de ese vestimento o de esa vestimenta. Entonces hay vestidos para los oficios pesados, pero también hay vestidos para la adoración a Dios. Es posible que algunos creyentes no entiendan el privilegio de participar en la adoración al Dios verdadero. Y ese tipo de mentalidad se va a reflejar en su vestido. Recuerdo una vez estábamos en una reunión allí en Acosta y de repente, de una asamblea de nuestra organización, y de repente uno de los líderes apareció en pantaloneta y a todo el mundo le fue desagradable, de tal manera que le llamaron la atención. ¿Cómo es posible? Esta es una reunión de la asamblea de liderazgo donde se van a dilucidar los asuntos de nuestra iglesia, de todas las congregaciones. ¿Cómo va a aparecer usted así en una reunión de este nivel? Lo mismo pasa, hermanos. Usted viene a la adoración a Dios y cuando viene a la adoración a Dios se viste para la adoración a Dios. Amén. Solo los sacerdotes, los levitas, eran los encargados en el antiguo pacto de tal privilegio. Pero ahora Dios ha hecho a todo creyente el lugar y los sacerdotes que ofician esa adoración bajo su poderosa dirección. Amén. Y eso es lo interesante. Entonces, en primer lugar, vamos a ver la dignidad que el creyente ostenta para la adoración. La dignidad que el creyente ostenta para la adoración. Este texto nos habla de esa dignidad. Y yo quiero pedirle a ustedes que lean bien fuerte para que el micrófono capte su voz y quede registrado en el equipo este versículo. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Amén. Es interesante que eso es lo que Dios dice que somos. Antes de que nos insertemos en esto que está diciendo aquí, vamos a trasladarnos al Antiguo Testamento. Sigue, por favor. Los encargados de la adoración en el Antiguo Testamento no eran todos los judíos, no era todo el pueblo. Dios había seleccionado una tribu. ¿Alguien recuerda cómo se llama esa tribu? La tribu de Leví. Y de esa tribu salían los encargados de la adoración a Dios. Esta tribu tenía su dormitorio en el templo. Allí comían para poder oficiar por turnos las diferentes funciones. Es en el segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel, que dice en el capítulo 7, versículo 6, y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. ¿Quiénes estaban oficiando la adoración? Los sacerdotes, los levitas, y de entre los levitas habían cantores, había músicos. La Biblia registra que habían 4,000. En otros pasajes dice que habían 400 músicos y tenían una gran cantidad de instrumentos que ejecutaban mientras otros cantaban. ¿Y qué cantaban? ¿Qué decían? Decían: Jehová es grande en misericordia y su misericordia es para siempre. Ese era el contenido de su adoración. Eso era lo que publicaban repetitivamente. Pero ahora, y antes, dice, ¿cuál era la función del pueblo de Israel? Todo el pueblo de Israel estaba en pie mientras se estaba ejecutando la adoración. Pero ahora, ¿qué es lo que ocurre?
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, vamos a esperar un poquito porque fíjense ustedes que los sacerdotes tenían una vestimenta especial acorde a su oficio. ¿Cuál era el oficio de los sacerdotes? ¿Cuál era el oficio de los levitas? Adorar a Dios. Vamos a mirar estos versículos. Dice, y harás vestiduras sagradas a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y harán un efod de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido de obra primorosa, y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, por parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de las tribus de Israel. Así que el sacerdote, por favor, siga. El sacerdote exhibía toda esta cantidad de prendas. Ahora vamos a ver algunas imágenes que nos acercan al contenido de estas prendas. Pero hay un cambio grande. Es en San Juan capítulo 4, versículo 20, versículo 23, versículo 24, donde el cambio ocurre. Vamos a leer juntos, acompáñenme. Dice así: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces hubo un cambio, se cambió el lugar. ¿Dónde se adoraba antes? En Jerusalén. En el templo. ¿Dónde se adora ahora? En espíritu y en verdad. La adoración ahora trasciende a un lugar. Dios congrega a su iglesia y les hace partícipe de la adoración de una forma muy especial. Por esa razón no hay miembro de la iglesia exento de la adoración. Aún los niños deben ser formados en el concepto de que vamos al templo a adorar a Dios. Vamos al templo a ofrecer sacrificios de alabanza a Dios, a ofrecer nuestra vida en adoración a Dios como Él lo determina. Vamos a ver los encargados en el nuevo pacto. En la época actual, ya leímos este texto. Mas vosotros sois linaje escogido. ¿Quiénes eran los encargados de la adoración? Los sacerdotes. Pero ahora Dios no dice que somos sacerdotes, dice que somos real sacerdocio. Además de eso, somos nación santa. La única nación en el mundo donde se adoraba a Dios era en Israel. Y no en todas partes. Había un lugar específico para la adoración. Pero ahora Dios tiene iglesia en todas las naciones de la tierra y allí ejecuta la adoración en ella. En cada miembro le hace partícipe de ese oficio trascendental y glorioso que es la adoración a Él, de la cual hace parte usted y hago parte yo. Por esa razón Dios dice que para que se ejecute la adoración debe haber un templo, y ese templo es la iglesia. La iglesia en conjunto, pero también cada miembro de ella. Es algo raro, pero la Biblia dice que cada miembro de la iglesia ahora es el lugar donde Dios reside, donde Dios habita y donde Dios a través del Espíritu Santo ejecuta la adoración a Él. El versículo dice así, ustedes leyendo, hermanos, con voz fuerte, 1, 2, 3. La Biblia ve a la iglesia, o Dios ve a la iglesia como un solo edificio,
como un solo grupo, aunque hoy estemos distribuidos en todas partes de la tierra, del planeta. Aunque la iglesia esté separada. Estamos hablando de alrededor de 14 congregaciones de la alianza aquí en la ciudad, en el área metropolitana. Pero Dios está ejecutando la adoración en una sola iglesia. Y todos los creyentes de Cúcuta que hoy estén reunidos para adorar a Dios, no importa. Pero ahí está Dios ejecutando la adoración. Porque la iglesia no es una organización humana, es el cuerpo de Cristo, del cual hace miembro a los que Él escoge y los llama, los conecta en este macro cuerpo, en esta macro familia. Entonces, este es más o menos una figura de la inmensidad del templo de Salomón. Era algo glorioso, grande, pero no se asemeja a la grandeza del cuerpo espiritual que hoy tiene Dios adorándose, que es la iglesia. En ese edificio no importan las paredes, importan las personas, porque la iglesia son las personas. Amén. Y también en primer libro de Corintios, la primera carta, capítulo 6, versículo 19, dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y los que y los que sirven al altar, del altar participan? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios. Nosotros somos el lugar, no esas paredes, no. Este es un templo de barro, de ladrillo, donde Dios congrega al verdadero templo espiritual, a la verdadera iglesia, que son personas como usted, como yo. Amén. Dios congrega en la iglesia, porque usted allá cuando le preguntaron esta mañana, ¿para dónde va? O le decía a su niño, apúrese que vamos a llegar tarde a la iglesia. El concepto es correcto, porque la idea es que, por ejemplo, ¿qué es el Senado en Colombia? El Senado es la organización, las personas. Pero cuando pasamos por el edificio donde se reúnen las personas, decimos, aquí queda el Senado, pero está vacío. Las personas no están ejecutando. Lo mismo ocurre ahora. Es una connotación. Aquí es el lugar donde Dios congrega a la iglesia, por eso también le llamamos iglesia, ¿correcto? Pero la verdadera iglesia es las personas que Dios ha llamado, que ha traído, que ha arrancado del mundo y las ha pegado en un solo organismo vivo espiritual que se llama entonces el cuerpo de Cristo. Muy bien. Dios también dice que aquellos que participan en la adoración son verdaderos adoradores, y eso es lo que es usted. Usted es un verdadero adorador. ¿Y sabe por qué es un adorador? Porque Dios el Padre lo escogió, lo trajo. Y porque el Espíritu Santo que está en usted le hace adorar a Dios. Le hace adorar a Dios. Otra vez los versículos dicen, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. La adoración verdadera ocurre por dos cosas según aquí. Bueno, tres cosas. Primero, porque el Padre escoge los adoradores, los trae a la adoración. Dos, porque el Espíritu Santo les hace ejecutar la adoración. Y tres, porque la palabra de Dios es la que determina la adoración. Cuán importante es la adoración, pero no ocurrirá a menos que Dios la haga que ocurra. Amén. ¿Ve el privilegio que usted tiene esta mañana? De estar en el lugar de adoración a Dios. Muy bien. Entonces, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Muy bien. Pero la Biblia dice que solamente participan en adoración el linaje escogido. El linaje escogido. ¿Qué significa eso? Me llama mucho la atención que en el Antiguo Testamento, recuerdan ustedes que la Biblia habla de que Jesucristo era del linaje de David. Era del linaje de David. Pertenecía a una trascendencia genética. Nosotros también. Para poder participar de la adoración necesitamos tener un vínculo con el Padre. Un linaje.
Y ese linaje se establece por Cristo Jesús. Todos aquellos que somos hijos de Dios, al igual que Cristo, entonces podemos participar en la adoración. Los que no son hijos de Dios, los que no han sido tocados por la sangre de Cristo, limpiados por la sangre de Cristo, engendrados por el Espíritu Santo, entonces tampoco participan en adoración. Pero alguno dirá, pero yo canto. Lo siento, usted puede hacer la mímica de que canta. Usted ora. A propósito, la oración hace parte de la adoración, pero la oración solo la pueden ejecutar los hijos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la adoración ocurre por la operación del Espíritu Santo y la acción de Cristo en un creyente. La oración no son las palabras, la oración es la interrelación suya y Dios. Como dice Mateo capítulo 6, aquellos que oran pueden decirle a Dios, ¿cómo? Padre. Dice, entra a tu Padre que está en secreto. Así que los únicos que pueden interactuar con el Padre en la adoración llamada oración son los hijos, aquellos que han sido engendrados por Cristo, por el Padre. Así que, por esa razón, solamente los que tienen el linaje, pero también los que han sido establecidos como sacerdotes del Rey. En el Antiguo Testamento, los únicos que podían participar en la adoración eran los de la tribu de Leví. Eran sacerdotes o levitas. Hoy en día, Dios quitó esa distinción y nos ha dado a todos los creyentes la misma distinción. Todos los creyentes somos real sacerdocio. Somos parte de ese real sacerdocio. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. ¿Qué significa eso? ¿Qué oficio hacía el sacerdote? Uno de los oficios del sacerdote era presentarle ofrendas a Dios. ¿Acaso no es lo que usted hace todos los domingos cuando viene a la iglesia? ¿Todos los días no hace eso? Presenta su ofrenda a Dios. Luego, usted es un sacerdote. ¿Qué otra cosa hacían los sacerdotes y levitas? Alabar a Dios, cantarle a Dios. ¿Acaso no es lo que usted está haciendo esta mañana? ¿Qué otra cosa hacía? Separarse de los demás, separarse del mundo y dedicarse a servirle a Dios. ¿Acaso no es lo que hacemos nosotros esta mañana y todos los días? ¿Servir a Dios? Por esa razón Dios dice, usted es un sacerdote. Pero no es cualquier sacerdote, es real sacerdote. Esa es la dignidad que Dios nos ha dado ahora. Somos reyes y sacerdotes. Otra función del sacerdote era orar por el pueblo. ¿No es lo que hace usted todos los días? ¿Ora a Dios todos los días? ¿Usted puede orar? ¿Ora todos los días? Entonces esa es la función del sacerdote. Otra función del sacerdote, interceder por otras personas. ¿Acaso no es lo que hace usted todos los días? Otra función del sacerdote, enseñarle a otros la palabra de Dios. ¿Acaso no es lo que hace usted todos los días? Por esa razón Dios dice que somos reyes y sacerdotes. Amén. Pero además de eso, dice que somos piedras vivas, porque estamos hablando de un templo, pero un templo vivo, no como el templo de Salomón hecho por piedras, que de hecho eran piedras muertas y fueron destruidas. Varias veces el templo de Salomón fue destruido por Nabucodonosor. Después lo reconstruyeron y lo volvieron a destruir. Y el último templo que tenían los judíos lo destruyó el general Tito alrededor de los años 70 después de Cristo. Y no han vuelto a construir. En su lugar está la mezquita de Omar, allí en Jerusalén. Pero la Escritura dice que va a ser construido otra vez ese templo porque el anticristo va a sacrificar animales, va a hacer sacrificios allí y se va a sentar en ese templo como si fuera Dios. Pero el verdadero templo en el cual Dios se adora a sí mismo ahora es usted. Soy yo, es la iglesia, son personas. Y esas personas están vivas. Vamos a leerlo. Bien duro. Dice así: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. Así que los creyentes hoy, a similitud del templo glorioso que se veía desde lejos, era una exuberante construcción, una ciudadela muy hermosa. Recuerdan que venían, cuando fue construido, venían reyes de todas partes de el sector de África a visitar el glorioso templo que había sido construido por Salomón. Pero no se asemeja al templo espiritual que es la iglesia de Dios. Amén. Que no necesita paredes. Si bien Dios las usa, la iglesia trasciende a las paredes. Muy bien. Además de eso, de piedras vivas, dice que somos casa espiritual. Casa espiritual. ¿Ya ve que el énfasis de Dios entonces no está en paredes? Sí, es verdad que este lugar hay que ponerlo hermoso, hay que ponerlo agradable, donde usted pueda sentirse bien. Pero hay que recordar que el énfasis de Dios está en usted más que en estas paredes. Estas paredes se quedan aquí. La verdadera iglesia, hecha por piedras vivas, la verdadera casa espiritual, el Señor la va a llevar a los cielos para estar con Él para siempre. Y esa es la iglesia. Esa es la iglesia, lo que el Señor va a llevar para estar con Él para siempre. Este edificio, quizás ¿qué será en el futuro? ¿En qué lo van a utilizar? Pero nosotros, la casa espiritual, estaremos con el Señor para siempre. Amén. Muy bien. Pero también dice que somos, ahora ratico hablábamos, o la Escritura decía que éramos real sacerdocio. Ahora hoy hay otra expresión. Dice que somos sacerdocio santo, dedicado a Dios, dedicado a la adoración a Dios, consagrado a la adoración a Dios y solo a Dios. Muy bien. Sigamos. Para eso, entonces Dios nos ha dado y nos exige una vestimenta especial. Vamos a adorar a Dios, ¿verdad? Porque somos la iglesia, porque somos el templo, porque somos el sacerdocio real, porque somos el sacerdocio santo, porque somos las piedras vivas. Pero esos también tienen una vestimenta especial. Vamos a ver el primer elemento entonces de esta vestimenta. Bueno, primero vamos a recordar cómo se vestían los que tenían la responsabilidad de adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Comenzando entonces con que los sacerdotes, sigamos, los sacerdotes tenían, debajo de toda esa cantidad de cosas, tenían calzoncillos hechos de un lino fino. Así que, hermanos, había que tener buena platica para comprarlos. Si le tocaba al sacerdote, Dios se los mandaba a hacer por allá y eran muy suaves, a diferencia de los taparrabos que utilizaban los demás, que eran muy burdos. Los sacerdotes utilizaban unos calzoncillos elegantes, bonitos y suaves, frescos también. Además de eso, tenían una túnica que era blanca y era de un material costoso. Además de eso, venía un manto por encima de esa túnica que era azul, de un azul especial. Para hacer esa clase de azul se necesitaba un proceso químico de la combinación de colores fuertes para que diera esto. Además de eso venía el efod. Además de eso venía un cinto que no se conseguía por ahí con cualquier, no era un pedazo de cuero como algunos profetas, por ejemplo como el caso de Elías. Elías se salió de ese entorno y en lugar de mostrar esa suntuosidad, esa elegancia, Elías mostraba a un hombre burdo. Y por eso era raro. Elías era muy conocido por la manera de vestirse, porque los sacerdotes, los profetas normalmente no se vestían así. Este cinto era bordado y tenía algunos cordones de oro, retorcidos. Y además de eso, venía entonces por encima un pectoral. Ese pectoral tenía 12 piedras preciosas. Imagínense. Que no se ponga un sacerdote eso por andar por aquí en las calles de Cúcuta, ¿no? Y menos por ahí en Bogotá, porque yo no sé cómo le va a ir.
Porque 12 piedras preciosas, 12 perlas que representaban cada tribu de Israel. Tenía además de eso la mitra y había una lámina de oro ahí en la mitra aquí que decía santidad a Jehová. Yo creo que tendríamos que tenerle por ahí como unos 10 guardaespaldas si lo tuviéramos por la calle de nuestras ciudades, hermanos. Y quién sabe cómo se verían esos guardaespaldas emproblemados para protegerlo. Pero lo cierto es que toda esta vestimenta mostraba su oficio. ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Qué hacían los levitas? Adorar a Dios, adorar a Dios. Entonces, la dignidad de su vestido determinaba su oficio. O el oficio determina la dignidad. ¿A qué venimos nosotros esta mañana? Adorar a Dios. Adorar a Dios. Por esa razón, la vestimenta nuestra debe ser para eso. Vengo para eso. Si viniéramos aquí a un ring, supóngase que este fuera un ring de boxeo, ¿cómo vendríamos? ¿Cómo vendríamos? O fuera un cuadrilátero donde luchan los sumos esos ahí de Japón. ¿Sí lo han visto, no? ¿Cómo estaríamos vestidos esta mañana? Ya me imagino, ¿no? Ya me imagino. Pero venimos a adorar a Dios. Venimos a adorarle. Sigamos. Allí hay algunas explicaciones más sobre la vestimenta sacerdotal. Una más. Los levitas se vestían así. Dice en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, 21. Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos, adornos sagrados, mientras la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Porque su misericordia es para siempre. ¿Eso qué significa, hermanos? Que las personas, cuando nos ven domingo en la mañana vestidos, de una vez le estamos comunicando un mensaje. Ellos van a decir así, esos son evangélicos, esos van a la iglesia. Pero lo que debe quedar bien claro es que el vestido de nosotros refleja el oficio que vamos a realizar. ¿Correcto? El oficio que vamos a realizar, el cual es la adoración a nuestro Dios. La vestimenta entonces hoy, vamos a ver que la Biblia dice el versículo 9, asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, con peinados ostentosos, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así que el primer elemento que debe sobresalir es la santidad. La santidad es un aspecto espiritual que se refleja en todo lo que somos, en lo que vestimos, en nuestras palabras, en nuestro peinado, en todo, aún en la forma como nos vestimos. El término santidad involucra limpieza de carácter, limpieza de conducta, limpieza de vestido y limpieza del cuerpo. Me llama mucho la atención que Hebreos capítulo 10, versículo 22 dice, lavados los cuerpos con agua pura, con agua limpia. Inclusive, Hebreos entonces trae algo que era normal en el Antiguo Testamento. ¿Saben ustedes qué hacían los sacerdotes? Cuando el sacerdote venía de su casa para el templo, para adorar a Dios, lo primero que tenía que hacer era pasar por el baño. Tenía que lavarse bien su cuerpo y luego ponerse unas vestiduras limpias, bien lavadas. Entonces sí estaba apto para presentarse en adoración a Dios. A Dios no le gustaba que en el templo se expelieran olores desagradables. Tanto así que los animales se mataban por allá fuera del templo y solo se metía la sangre al lugar santísimo. Pero para que esos olores se desaparecieran, entonces había una continua expelación de olores aromáticos, porque eran quemados.
olores agradables, para que el olor de la sangre, que es desagradable, se quitara. Se quitara. Así que por esa razón, Dios dice en el versículo 8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar. La oración hace parte de la adoración a Dios, levantando manos santas, manos sin iras, manos sin contienda. Efesios 4 también nos dice, en el anterior, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La santidad es el primer atuendo que aparece entonces en nuestra lista. El segundo, debemos vestirnos con ropa decorosa. Vamos a leerlo. Yo quiero pedir que todos leamos el versículo 9, o ustedes leen bien fuerte el versículo 9 solamente. 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué significa eso? Hay dos expresiones aquí que quiero enfatizar. Uno, ropa. ¿Qué significa el término ropa? El término ropa es que cubre todo el cuerpo, desde arriba hasta abajo. No estamos hablando que no se ve la cabeza. Que cubre todo el cuerpo. O sea, el concepto aquí es que no haya parte del cuerpo que estemos mostrando. Y de ropa decorosa. ¿Qué significa el concepto decorosa? Ropa adornada, ropa arreglada, ropa vistosa, ropa elegante. ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? A adorar a Dios. Y Dios entonces dice que vamos a ir de manera elegante. Vamos a ir bien vestidos. Este versículo enfatiza el vestido de las mujeres, pero el concepto es general. Si vamos a adorar a Dios, entonces nuestra vestimenta debe ser acorde al oficio que vamos a realizar. ¿Sí estamos? Debe ser ropa elegante. Bueno, ropa que cubra, y dos, elegante, ropa vistosa. Me llama mucho la atención que el término indica que haya combinación de colores, una buena costura, que haya una buena compaginación de los adornos, que se adorne, o sea, que se pongan diferentes adornos. Qué agradable. Miren, las mujeres en el Nuevo Testamento traían hasta velo. ¿Sí recuerdan que es en 1 Corintios capítulo 11, donde habla que las mujeres traían velo, hacía parte de su ornamentación femenina? Hoy en día hay algunos grupos que le dicen a las mujeres, no se arregle. No se puede echar ninguna clase de arreglo sobre su rostro. No se puede poner aretes. No se puede cortar el pelo. No se puede arreglar el pelo. No se puede. Eso es contrario a lo que Dios dice ahí. Es una orden. Dios dice, arréglese bien. Si viene a adorarme a mí, usted debe venir bien arreglado. Eso dice Dios. Me llama mucho la atención que en el Antiguo Testamento hay un término que es el término alabar, que es halal, el término hebreo, el verbo hebreo es halal, de donde se construye la terminación o el vocablo aleluya, que es halal allá. O sea, alabad a Jehová. Ese término hace énfasis en el atuendo que el individuo que va a adorar a Dios debe llevar puesto. Pero también hace énfasis a la disposición del individuo a hablar, a gritar, a cantar de manera armónica y poética a Dios, los atributos de Dios. Por esa razón, cuando vamos a adorar a Dios, entonces venimos vestidos para ellos. Amén. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Ropa decorosa. Pero dice, con pudor. ¿Qué significa esto? Déjenme expresarlo de esta manera. Que yo no sienta vergüenza, que no me sienta avergonzado con lo que llevo puesto, de tal manera que si alguien me ve, que si alguien revisa cómo estoy vestido o vestida, en este caso las mujeres, entonces no me produce vergüenza.
Porque si yo entonces, bueno, si alguna mujer entonces está con su minifalda y de repente se sienta y entonces ya entonces toca. O si se agacha, entonces toca. ¿Por qué? Porque si le ven, entonces hay una expresión de rubor, de vergüenza, porque vieron mi intimidad. A eso se refiere entonces. Eso indica que no debe haber espacio para que yo me avergüence con lo que tengo puesto. En este caso, el énfasis es en la mujer, porque habla de asimismo que las mujeres se arreglen de tal manera que no tengan vergüenza con lo que llevan puesto. Que donde vaya, a propósito de eso, hay algunas hermanas que dicen: yo me siento más segura con un pantalón que con una falda. Si me toca subirme a la buceta o a alguna parte, yo puedo tranquilamente estirar mi pie, que sé que no me están viendo. Porque es que hay algunos grupos que dicen prohibido el pantalón. La Escritura no lo dice, la verdad Dios no lo dice. Es un abuso de la Biblia cuando alguien se atreve a decir que Dios prohíbe el uso del pantalón, porque cuando Dios escribió la Biblia no habían pantalones, eran túnicas. Pero al igual que hoy, no importa lo que llevo puesto. Lo que importa es lo que yo determino mostrar o no mostrar. No importa si es pantalón o si es vestido o si es falda. Si la persona determina mostrar lo que quiere mostrar, lo va a hacer. ¿Correcto? Así que la determinación es lo que dentro de sí decide hacer. Con pudores yo voy a tener seguridad, voy a sentirme segura, voy a ir elegante, con una elegancia, pero también con una seguridad, que no me sienta mal con lo que llevo puesto. ¿Está bien? Eso es lo que significa. Entonces, con decencia, y el término, aquí en Hebreos, quise poner el versículo allí porque el término pudor aquí se tradujo reverencia, o sea que la hija de Dios, entonces, antes de poner su ropa, piensa en Dios. Yo voy a ir a adorar a Dios, entonces, Señor, ¿cómo quieres que yo vaya? El próximo término también nos enfoca a la mujer con Dios y cómo Dios la orienta, con modestia. El que sigue, con modestia. La palabra modestia entonces indica pensando conforme a la sabiduría de Dios, de acuerdo a la forma de pensar Dios. Y por esa razón, el término se traduce prudencia, con prudencia. Mira, allí está esta chica en el closet. Ahí está eligiendo su vestido. ¿A quién tiene en mente? A Dios. A Dios, Señor, voy a adorarte. Voy a vestirme para ello. Estos son los vestidos que tengo para la adoración. Estoy seguro que allí en el closet suyo también hay un lugar para esos vestidos, ¿cierto? Allí están los de mi domingo, porque voy a adorar a Dios. Voy a adorar a Dios. Entonces, hay vestidos para todo. Usted tiene vestido para todo. Los vestidos de matrimonio, los vestidos para ir al entierro, para ir a acompañar a los amigos, los vestidos para ir a hacer deporte, ¿cierto que los tiene? Los vestidos cuando usted va a viajar, pero también hay que tener el espacio para los vestidos de la adoración a Dios. Ese principio es para hombres y para mujeres. Esos vestidos se eligen con prudencia, con sensatez, con sabiduría, con cordura, con moderación. Muy bien. Sin excesos. Hay algunos excesos aquí que Dios prohíbe. A propósito, no prohíbe el uso de ellos, prohíbe el exceso de ellos. Dice, no con peinados ostentosos. No está diciendo que no se peine, está diciendo que no se exceda en sus peinados. Habían mujeres que terminaban con tortícolis, se ponían huesos y armaban unos tremendos vestidos, unos tremendos peinados, que después tenían mucho dolor en el cuello porque no eran capaces de sostenerlo, con tal de mostrar cosas. Es un exceso.
Otro, oros. Dios no prohíbe el oro, sino el exceso de querer mostrar cosas de oro. Perlas. Y a propósito, hoy más que nunca hay que tener cuidado. No, Dios no prohíbe el uso de estos elementos, pero sí pide, exige que tenga cuidado. Y sobre todo en unas circunstancias como la de hoy, que se los pueden quitar por allí en la calle, ¿verdad? Y vestidos que excedan la capacidad suya de comprarlos. Si usted se gana 1,000,000 de pesos, ¿por qué se va a comprar un vestido de 500 y de 600,000 pesos? ¿Y el resto qué? ¿Y la comida qué? Entonces cómprese un vestido acorde a su capacidad, pero lo mejor posible para la adoración a Dios. Muy bien. Sigamos. Dice con buenas obras, y me llama mucho la atención que eso es lo que venimos a hacer aquí. Usted y yo venimos aquí, es hacer buenas obras. Una de las primeras obras buenas que Dios preparó antes de la fundación del mundo es la adoración. Dios preparó esto para usted y para mí, y esto es bueno, es mejor que cualquier otra cosa que usted haga hoy en la mañana. Es mejor. Por esa razón, cuando Dios habla a la iglesia de Corintio y le dice que se congregaban para lo mejor, así que la reunión de iglesia, el culto de la iglesia es lo más importante, es lo mejor, es lo excelso. Usted puede hacer cualquier otra cosa, pero Dios no le va a dar la aprobación, porque esto es lo mejor. Reunirse para adorarle a Él es lo más importante para usted, porque para eso Él lo escogió a usted, la escogió a usted para la adoración. Y no es correcto que usted desprecie a Dios y diga, no es importante para mí la adoración, es importante para mí otra cosa. Primero otra cosa que la adoración. Eso no es correcto y es ofensivo para Dios. Usted se congrega entonces para hacer buenas obras. Una de las buenas obras que quiere Dios o que Dios determinó es que usted piense en su hermano. Durante la semana piensa en su hermano. Por ejemplo, hoy está pensando en hermanos que no vinieron. Hay hermanos que no vinieron. ¿Por qué no vino la hermana Cándida Rosa? Está enferma. ¿Por qué no vino Lidia y Girleni? Está enferma. ¿Por qué no vino Edwin y Lady? ¿Por qué no vino? Entonces eso es la buena obra que Dios eligió para usted. Piense, pero no solamente piense, hay que estimularlo. Hoy en día tenemos el WhatsApp, tenemos el Facebook, o cualquier cosa, hermanos. Una piedra tirada de aquí a cualquier parte te puede ayudarnos, ¿no? Para llamar la atención al hermano. Hermano, nos hizo falta esta mañana. Sentí en mi corazón la ausencia suya. Eso es la buena obra que Dios, porque Dios quiere y ha determinado esa unidad de iglesia. Nos hace falta Giovanni y Edith, están viajando, no alcanzaron a llegar esta mañana, y su familia, etcétera. Eso es lo que Dios, y mi tarea, Dios determinó que yo anime a mi hermano, para eso es esta reunión. Sigamos. Reunirse para adorar a Dios es una buena obra. ¿Sigue? Reunirse para la comunión es una buena obra. ¿Sigue? Las acciones de adoración. Terminamos con esto. Las acciones. ¿Para qué reúne Dios la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? ¿Qué hacemos en adoración a Dios? ¿Para qué venimos así de elegante? ¿Para qué durante esta semana comimos panela para que el domingo esa garganta esté, mejor dicho, para adorar a Dios? Eso es lo más grande, hermanos. ¿Y saben ustedes, hermanos, que es tan importante la adoración a Dios que en el cielo hay adoración a Dios? Y parece que por la eternidad estaremos en este oficio, reconociendo la grandeza de Dios, reconociendo la obra redentora de Cristo Jesús. Cuán importante es la adoración para usted y para mí, hermanos. Sigamos. Ser edificados. Esto que está pasando esta mañana, la palabra nos instruye.
La palabra nos edifica, o Dios nos edifica a través de su palabra, a través de la manifestación del Espíritu Santo en cada creyente. Por esa razón, 1 de Pedro 2:5 dice: sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Otra cosa que hacemos esta mañana es ofrecer sacrificios espirituales. Vamos a recordar los sacrificios espirituales que hacemos. El primer sacrificio es presentarnos. Aquí venimos esta mañana. Llegamos aquí, gracias a Dios por el ambiente que hay, donde podemos presentarnos a Dios, ¿verdad? Y un hermano dice: esta mañana llegamos aquí. Ay, gracias a Dios, un buen ambiente para decir: Señor, aquí estoy yo, para reconocer tu grandeza, para estudiar tu palabra, para crecer junto con mis hermanos, para considerarnos los unos a los otros. Entonces, otro sacrificio espiritual es el sacrificio de alabanza a Dios. Exponer o disponer mi corazón, mi garganta, mis pulmones y todo mi cuerpo para decirle a Dios: cuán grande eres tú. Eso es, hermano. Y otro sacrificio es la oración. Otro sacrificio es la ofrenda a Dios. Son sacrificios que hacemos. Ya no como el Antiguo Testamento, que tenemos que matar animalitos. Hoy nos presentamos, como dice este versículo, vivos, santos, apartados, para darle culto a Dios, para darle reconocimiento, para reconocer su grandeza y su majestad. Otra acción que ejecutamos en esta mañana es presentarnos en adoración a Dios, vivos. 4. Anunciar. Dice este versículo que nosotros somos reyes y sacerdotes, somos el linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? ¿Para qué hizo Dios eso? Para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Qué significa eso? Que hoy y esta mañana debemos siempre estar hablando, estar diciendo que soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Soy justo porque Dios tomó en cuenta la justicia de Cristo y me declaró justo porque Cristo operó la redención. No por mis obras, no por mis obras. Esta semana fui muy hábil y me salvé. Esta semana no hubo accidentes, me pasó por todo esto porque yo sí tengo. No, Señor, que Dios nos libre de eso. Gracias Dios porque tantos peligros durante la semana, cada día, y tú me has librado de todos ellos. ¿Correcto? Sí. Aquí estamos para reconocer. Y por último, entonces otra acción es vestirnos para adorar a Dios. Ya sabemos cómo, ¿no? La mejor ropita, allí, muy bien. Alguna ropita tendríamos que lavarla a mano, pero allí está colgada. Déjemela quieta. Esa es para ir a adorar a mi Dios, para ir a adorar a mi Señor. Vamos a repasar entonces lo que esta mañana la palabra de Dios nos ha enseñado. Para poder adorar a Dios hay que tener una distinción especial. Recuerden que en el Antiguo Testamento quienes adoraban a Dios eran los guerreros, ¿cierto? ¿Quiénes adoraban a Dios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes y levitas. Ellos eran los encargados de tocar los instrumentos musicales, de presentar las ofrendas, de adorar a Dios en todas las cosas. Y hoy en día, ¿quiénes somos los encargados? Nosotros. Y por esa razón Dios nos ha dado distinciones. Los creyentes, hoy Dios le llama que somos templos santos. Somos los templos santos. El templo. No somos los templos, sino el templo, porque la iglesia es vista como una sola. Somos el templo, ahí me equivoqué, no son sino el templo santo. Pero la Biblia también dice que somos verdaderos adoradores, que adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Somos también linaje escogido. También somos real sacerdocio. Para la adoración se necesita que seamos del templo vivo, también piedras vivas. Y somos casa espiritual y sacerdocio santo. Por esa razón, la vestimenta de nosotros debe ir acorde
a lo que somos, acorde a lo que somos. Por esa razón debemos vestirnos con santidad, con... ¿Eso qué significa? Ropa manchada, ¿verdad? Ahí, rota, ropa... podemos venir aquí entonces en pantaloneta y pantufla, ¿cierto, hermanos? ¿Cómo que no? No vamos para la playa. Venimos es a adorar a Dios, ¿cierto? Venimos es a adorar a Dios y nuestra vestimenta entonces debe ser acorde a ello. Me llama mucho la atención que debemos agradecer a nuestros padres espirituales. Aprendí desde niño, tengo el privilegio de ser llevado a la iglesia desde niño. Mi abuela me llevaba y yo veía en mi casa que mi abuelo tenía ropa para el culto. Ropa para el culto. Durante la semana esa ropa no se tocaba. Esa era ropa especial porque es una fiesta ir a adorar a Dios. Y por esa razón, la ropa para ir a adorar a Dios es una ropa distinta a cualquier ropa. Amén. Aprendemos eso, hermanos. Y también debe ser una ropa que sea pudorosa, con pudor, decente, que no nos haga sentir mal. Y con modestia, con sabiduría. Hay que elegirla con sabiduría, con prudencia, sin excesos. Sí, ven, que entre por aquí. ¿Recuerdan ese el negro por allá de una película de Los Magníficos? Tremenda cadenota. Y cuando entraba Mario Baracu por ahí, todo el mundo no veía a Mario Baracu. ¿Qué veía? Tremenda cadena de oro. Entonces Dios dice, aquí lo importante no es el oro, aquí lo importante soy yo. Usted viene a adorarme a mí, ¿para qué viene a exhibir aquí cosas? El que necesito ser exhibido soy yo, dice Dios. Sin excesos, sino con buenas obras. Muy bien. ¿Cuáles son las acciones para la adoración? ¿Ser qué? Entonces ser edificados, somos edificados como esta mañana por la palabra. Otra acción en adoración es ofrecer sacrificios espirituales. Otra acción. ¿Cómo? Presentarnos nosotros mismos en adoración. Romanos capítulo 12. La otra, anunciar, declarar las virtudes de Cristo Jesús. Cristo sí es poderoso. No lo que hacemos, que hacen algunos, dice, yo declaro, yo hago, yo. Bueno, ¿a quién está adorando? ¿A Cristo o a yo? Bueno, entonces, y por último, vestirnos para la adoración. Tenga la bondad de iglesia, ponerse de pies. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Vamos a darle gracias a Él porque nos